Bueno, pues buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Seguramente muchísima gente de la que a mí me sigue no te conozca, no sepa quién eres, que a mí me consta que eres una figura importante en el mundo de la abogacía en Valencia y bastante relevante en el Ayuntamiento de Valencia con el que colaboras, ¿verdad? Yo lo que puedo aportar sobre ti, lo poco que yo sé, es la excelente persona que eres en la práctica laboral, en tus clases en la universidad, cómo hablan de ti tus compañeros abogados, que para ellos eres un referente, un gran mentor que acuden a ti siempre que tienen alguna duda. Eh, a mí yo empecé a seguirte en redes sociales, a mí me gustaban todos los artículos que publicabas y publicas en LinkedIn. Y en concreto me llama la atención porque yo trabajo como coach de familia, trabajo en colegios, acompaño a familias en la crianza desde el respeto. Y hubo un artículo que publicaste que me llamó muchísimo la atención y creo que fue el que hizo que conectara algo conmigo y levantara, ¿no? Abriera mi LinkedIn y te enviara un mensaje para poder hablar contigo. Escribiste este año 2021 tus retos, tus propósitos profesionales. No voy a leerlos todos, están todos en internet publicados. Hay uno en concreto, el primero que me llega por mi interés con la infancia, ¿no? Dice que es trabajar por la protección de la infancia, en mi condición de abogado del Ayuntamiento de Valencia en materia de infancia, creando un protocolo para la declaración de riesgo y también como miembro de la sección de infancia del ICAB. Al final tienes cinco retos para este año y el último párrafo es el que a mí me hizo que los ojos me brillaran, ¿no? Dice, los pongo por escrito por dos motivos. Es una manera de comprometerme conmigo mismo para su cumplimiento y porque me gustaría trabajar en equipo y contar con la colaboración de quien esté dispuesto. A mí esa última frase me hizo decir, ostras, yo quiero ser colaboradora y el colaborador cada uno es desde donde puede con lo que tiene. Sentí que dándote un rinconcito y darte un poco de publicidad para que en Valencia supiéramos qué clase de profesionales tenemos que están defendiendo a nuestra infancia, era una forma de colaborar para mí grandísima. Mi lema es ninguna familia sin aliento, ningún niño sin voz y sentía que estaba alineado con tu trabajo. ¿Quién es Juan Volpeceres? Quiero que te presentes tú porque no quiero que a mí se me escape nada importante que el mundo deba saber y conocer de ti. Pues muchas gracias, Julia. Gracias por contar conmigo y gracias por permitir que mantengamos este diálogo y, bueno, podamos llegar a gente que tenga un interés en el ámbito de la infancia. Yo sobre mí no tengo mucho que contar. Yo me dedico a la abogacía, soy licenciado en Derecho y en Criminología. Y la criminología me ha dado una perspectiva muy amplia a la hora de abordar determinados ámbitos, como por ejemplo el de la infancia. Como bien decías, soy abogado del ayuntamiento en materia de infancia, tanto protección como reforma, y trabajo como abogado también en una entidad que se llama Casal de la Pau, que se dedica al apoyo a personas sin recursos económicos y sin apoyo familiar que salen del ámbito penitenciario. Pues es mucho lo que tienes que contar sobre ti, no es poco tu currículum, me consta que es un currículum bastante amplio. Yo tengo dos temas o grandes temas que me gustaría que tú nos contaras y nos pudieras dar un poco de luz. Uno es la ley de protección del menor, ¿no? Una ley que nace, que para mí es muy joven todavía, es muy bebé, nace en el 2015, si no estoy equivocada. Me parece muy joven y muy bebé y me sorprende cuando tenemos menores desde que el mundo se creó, ¿no? Hay niños desde que el mundo es mundo y que todavía nadie hubiera reparado en que hacía falta proteger a la infancia. Jo, a mí me llenó de satisfacción ver que por fin no habíamos dado luz, pero por otro lado decía, Dios mío, cómo nadie hasta el año 2015, hasta esta era, se ha dado cuenta que necesita haber una protección, una caridad hacia estos niños que son nuestro futuro. Sé que me gustaría que nos la explicaras para quien no sepa
de qué va esta ley y sobre todo hay un punto que a mí me ocupa bastante, ¿no? Que es el del acoso escolar y creo que en esta ley también hay algún punto que recoge algo sobre esto. Pues te cuento, en los últimos años la verdad es que ha habido un interés exponencial en la protección a la infancia y eso se plasma en la Ley Nacional de Protección del Menor, también en la Ley de Protección a la Infancia de la Comunidad Valenciana, que es más reciente, del 18, y a nivel nacional se acaba de aprobar la Ley Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a todo tipo de violencia. Todas son leyes complementarias que un poco van destinadas a la protección máxima del menor, en este caso como sujeto de derechos, porque desde el ámbito social y jurídico entendemos que los niños y niñas no son objetos de protección, sino son sujetos de derecho. Independientemente de que, por supuesto, es necesario que tengan un complemento en su capacidad y un apoyo y un acompañamiento, la cuestión no es tratarlos como figuritas de cristal, sino darles la autonomía y las posibilidades suficientes para que se puedan desarrollar. Y estas tres leyes que hemos mencionado van totalmente en esa línea. En concreto, me hablabas del tema del acoso escolar, y es verdad que se ha ido especificando mucho más. Se establece un protocolo de actuación en los centros para que se evite en lo posible esas situaciones de acoso. No hay un tipo delictivo en nuestro código penal ni en nuestro ordenamiento jurídico en general, no hay un tipo delictivo que recoja de forma expresa el acoso escolar. Yo creo que es una carencia, pero en cualquier caso sí que encaja dentro de determinados tipos delictivos, ¿no? Como puedan ser amenazas, como puedan ser coacciones, lesiones, etc. Pero aparte, en la Ley de Protección de la Infancia sí que se establece la actuación de los educadores y de los centros educativos a la hora de proteger e intervenir cuando se producen estas situaciones. Y en concreto, la última normativa lo que establece es que será necesario poner en conocimiento de las autoridades cualquier situación que produzca un acoso a un niño o niña dentro de un centro escolar o educativo, ¿no? Entonces, eso obliga a los centros a exteriorizar esas situaciones, porque muchas veces lo que hemos visto es que esas vivencias de acoso se quedan dentro del ámbito educativo por miedo de los propios centros de sufrir un riesgo, de ser enjuiciados, de tener que asumir una responsabilidad por ello. A partir de ahora será obligatorio y necesario que exterioricen esa situación y que la Fiscalía y, en su caso, los juzgados de menores tengan competencia para intervenir y atajar estas situaciones de acoso. Y una pregunta se me ocurre por las familias que suelo acompañar. Como tú has dicho, nos hemos encontrado con centros que efectivamente tapan. La sensación que hemos tenido es que tapan que en su centro exista acoso, donde hay una frase que a mí es que me cortocircuita. A mí yo siempre digo que el cerebro, mis neuronas, las conexiones cortocircuitan cuando escucho determinadas frases y una de ellas es son cosas de niños. A mí eso son cosas de niños ya no me vale. Hará unos años probablemente sí nos servía. Es cierto que hay cosas que son de niños, pero que al adulto le tiene que ocupar. Siempre digo a los padres, no preocupar, pero sí ocupar. Vamos a ocuparnos de ver qué está sucediendo, ¿no? Entonces es verdad que nos hemos encontrado que hay centros que tapan estas situaciones, como bien dices tú, a veces por la propia imagen del centro, ¿no? Que se quiere dar una imagen de centro modélico,
que no sé ya, para mí esos parámetros de modélico ya no entran dentro de mis parámetros, porque para mí un centro modélico es que se ocupe del acoso o del bullying precisamente, pero me preguntan muchas veces, ¿no? Hay padres que dicen, vale, lo he dicho, ¿qué pasos a seguir? He hablado con la tutora, porque hay padres que no me quiero saltar ningún paso. He hablado con el tutor, lo he puesto en conocimiento del tutor, a las 2 semanas el tutor no ha hecho nada. He hablado con el director del centro, como has dicho tú, ha puesto, dicen que ponen en marcha estos protocolos que tienen. A los 2 meses sigue estando todo igual. Los padres lo que me trasladan es que sienten mmm, que no están siendo atendidos por el centro. Entonces me dicen, ¿ahora qué? Porque yo les amenazo, los padres me dicen, yo amenazo al centro con denunciar, pero realmente sería ese el paso. O sea, yo como madre o estos padres van y ponen una denuncia, ¿a quién? ¿Al centro? ¿Al alumno que está siendo el instigador de mi hijo? Yo lo que les aconsejo, aunque no es la única fórmula, es acudir a la Fiscalía de Menores. La Fiscalía de Menores es especialista en investigar cualquier hecho en el que la víctima sea un niño o niña. Y por tanto, yo les aconsejo que acudan a la Fiscalía de Menores y cuenten lo sucedido. Efectivamente, lo que harán será denunciar, pero para mí lo importante no es ponerle la etiqueta de qué están haciendo, sino lo importante es transmitir lo que ha sucedido, el contar cuál es la vivencia de ese menor de edad en el centro escolar. Y la Fiscalía, junto con los instrumentos que tiene a su alcance, investigará estos hechos y determinará quién debe responder de los mismos, que serán, por un lado, los menores que hayan provocado ese acoso y, por otro lado, el centro en el que se ha producido y que, por tanto, tiene una responsabilidad cuasi objetiva, que se dice en derecho, por el hecho de haberse producido en el mismo centro, independientemente de que hayan actuado de forma más o menos diligente. Pero el centro siempre tiene una responsabilidad sobre los menores a los que debe proteger. Y hay un instrumento, como te decía antes, que en mi opinión es fundamental para la intervención en el acoso escolar, y es el equipo técnico. El equipo técnico es un equipo formado por educadores, trabajadores sociales y psicólogos, que depende orgánicamente de la Fiscalía de Menores y que va a intervenir en todos los casos de acoso escolar y valorará cuál es la mejor solución en esos supuestos, si una mediación o un procedimiento judicial que pueda terminar en un juicio. Es decir, no es necesario que al final esa conducta siempre sea enjuiciada, siempre haya una condena. Hay otras fórmulas como pueda ser la mediación, pero tendrá que ser el equipo técnico y la Fiscalía la que valoren cuál es el instrumento más adecuado y, por tanto, qué casos se deben derivar a mediación y qué casos se deben derivar a enjuiciamiento. Interesante. Y cuando me preguntan, en ocasiones, yo soy, trato de cumplir siempre el protocolo, ¿no? De no saltarnos nunca a nadie. Siempre les he dicho a los padres que debemos, para tener fuerza también nosotros y credibilidad, los primeros que debemos de cumplir somos nosotros, para luego poder exigir. Entonces siempre les he dicho tutoría con el profesor, tutoría con el, incluso a veces entre medias del tutor y del director, a veces te derivan al jefe de estudios. Entonces digo, jefe de estudios, vamos, me dicen, es que siento el padre, yo entiendo a los padres, ¿no? Están tocando a tu bien más preciado de casa. Dicen, es que siento que pierdo el tiempo. Y les digo, estamos perdiendo tiempo, pero a la vez ganando en autoridad, porque nosotros estamos siguiendo todos los pasos y en ningún momento nos pueden decir que no hemos hecho o hemos dejado de hacer. Entiendo la desesperación de ellos. Cuando hemos llegado al final, ¿no? de estos directores de centro en el que todavía nos piden más tiempo y todavía no se desesperan más porque están esperando y te dicen, es que esto viene desde hace un par de años, en el que ya venimos denunciándolo en el colegio o venimos reclamando esa atención y aún así nos piden por favor más tiempo para poner ese protocolo en marcha.
en ocasiones me preguntan en qué momento puedo denunciar o qué situación es denunciable, porque incluso ellos cuando llegan ahí sienten miedo me dicen, pero ¿y si no era para tanto? Por eso el consejo que tú les das, Julia, es el idóneo, el seguir el protocolo y seguir los pasos. Si es un hecho de carácter menor y el tutor interviene y lo soluciona, se queda ahí y es perfecto y no debe tener más alcance. Si los hechos son más graves o el tutor o el jefe de estudios no reaccionan, entonces será competencia de la dirección del centro. Y si aún así no hay una respuesta adecuada y esta situación se vuelve a reproducir, entonces es el momento de acudir a la Fiscalía de Menores. Y la Fiscalía valora mucho el que se hayan seguido los pasos adecuados que tú les indicas. Por tanto, yo creo que eso es lo ideal. El ir paso a paso no es perder el tiempo, es formar un proceso que hay que cumplimentar y que al final, en un escalón u otro, obtendrán la respuesta y la solución a la situación de acoso de su hijo o hija. Gracias, Juan. Y cuando en ocasiones también nos encontramos, bastantes, cuando los padres quieren tomar partido con otros padres, ¿no? Es decir, bueno, esto no se soluciona y yo soy como padre el que voy a hablar con la otra familia. Yo les aconsejo que no. De hecho, la psicóloga con la que yo trabajo, ella también lo aconseja, que no es el camino recomendable el enfrentarnos a la otra familia. No nos faltan ganas muchas veces, como me han llegado a decir, es que creo que lo soluciono yo más rápido. Digo, ya, pero la solución que vas a encontrar tú probablemente sea la que os reporte mayores prejuicios que soluciones, ¿no? Que beneficios. Pero ¿qué pasa cuando unos padres quieren solucionarlo entre ellos? ¿Qué debo decir yo, además de lo que estoy diciendo? ¿Cómo puedo encauzar esa situación de el colegio no me hace caso, no me atrevo a denunciar, aunque siempre les digo que si es el último, como has dicho tú, ¿no? El último escalón, hay que dar este paso, pero ¿qué sucede cuando son las familias entre ellas las que se enfrentan? Pues mira, Julia, lo comentábamos antes, la vía de la mediación. Yo soy partidario acérrimo de la mediación y en menores funciona además de maravilla. La mediación se puede llevar a cabo en realidad directamente entre las partes. Lo que pasa es que como tú y la psicóloga con la que trabajas planteáis, es muy difícil el que haya ese entendimiento sin un profesional que medie, sin un profesional que sitúe a las partes y que un poco de alguna manera establezca las reglas del juego. Entonces, eso que a veces es un acercamiento, en ocasiones puede acabar en un conflicto más grave que el que estaba ocasionado por el acoso del menor. Por tanto, yo les aconsejo, como decíamos antes, que acudan a la fiscalía, pero que si realmente tienen una voluntad de solucionarlo de forma consensuada, que pidan la mediación. Y entonces fiscalía y equipo técnico remitirán al equipo de mediación y podrán tener ese diálogo tanto los menores de edad como los padres y madres, pero siempre acompañados y tutelados por una figura que es la del mediador. Gracias, Juan. Me gusta escucharlo porque yo también creo en la mediación, ¿no? En el buen hacer al final que todos tenemos y queremos solucionar estas situaciones que para mí se viven, las vivo, las veo de forma muy dramática en casa. Desestabiliza al final la vida familiar por completo, o sea, desestabiliza a hermanos cuando hay hermanos, desestabiliza a los padres y a nivel laboral porque es un tema que te lo llevas, ¿no? Te lo llevas, es tu hijo al que estás, como me decía una madre un día, me voy a trabajar, dejo a mi hijo en el colegio y lo que siento es que lo estoy dejando en una jaula con leones. Eso es duro, o sea, irte tú a trabajar además pensando que estás dejando a tu hijo en un lugar no seguro, es duro. Pero, por ejemplo, también me he escuchado y ahí cómo podríamos, ¿no? ¿Qué podríamos enfocarles o decirles a los padres cuando, como tú comentas, intentan el denunciar o el dar estos pasos, pero viven en entornos pequeños, en pueblos. A veces yo vivo en un pueblo,
vivimos en un pueblo y claro, a estas familias me las voy a volver a encontrar. Con la posibilidad de cambiar de colegio es llevarlo al colegio de enfrente, con lo cual luego pueden coincidir en extraescolares, me comentan, o van a ir al parque y van a coincidir. O, ¿cómo enfocan? A veces me dicen, ¿cómo enfoco yo ahora esto? ¿Qué hago? ¿Me tengo que cambiar yo de pueblo? ¿Me tengo que ir a otro pueblo, a Valencia capital, para que mi hijo no esté en contacto? Ahí cada familia tiene que tomar su decisión, pero yo desde luego no soy nada partidario que el que tenga que salir y el que tenga que apartarse sea el menor acosado. Es una tendencia tristemente habitual en muchos centros educativos, el aconsejar que el que salga sea el acosado, porque es como una manera de evitar el problema, pero realmente no lo están solucionando ni lo están abordando de una manera adecuada. Por tanto, yo no soy partidario, aunque eso muchas veces pueda suponer un sufrimiento añadido para el niño o niña y para su familia. Por eso, en la mediación, el proceso es muy rápido. Desde que se deriva a mediación, la intervención es casi inmediata, porque estos casos hay que solucionarlos in situ. No puede suponer una demora de tiempo que de alguna manera perpetúe ese enfrentamiento. Y yo creo que de esa manera también se le dan pautas para esa convivencia, para esa coincidencia en un espacio común en el que, como tú bien dices, muchas veces coinciden. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan. A mí también me llama la atención que se invite a salir amablemente al niño que siente el acoso. También es cierto que, y lo estamos escuchando de unos años a esta parte, que me encanta oírlo, ¿no? El que tanto el acosador como el acosado necesitan los dos ayuda. Cada uno ha disfrazado o enmascarado su carencia. Yo cuando trabajo con estos niños, a las familias les intento explicar y a los niños les hago un símil que es, hay niños que tienen una diana y niños que tienen una flecha. El que saca la flecha se encuentra con el de la diana, pues bingo, ¿no? Tenemos la fiesta aquí ya organizada. Y darles herramientas, siempre digo lo mismo, vamos a seguir todos los pasos, pero uno de ellos, y para mí el más importante, es dar herramientas a los dos para saber resolver estas situaciones, para que cuando Marcos esté delante de ti, Paula, Rocío, María, porque les digo, solo va a cambiar el nombre. La forma de actuar siempre es la misma, ¿no? El patrón que a ti te afecta va a ser siempre el mismo en este colegio, en el instituto, en la universidad o el entorno laboral. Entonces, que tengan herramientas, les digo a los más pequeños, tener herramientas para reconocer quién está ahí delante y cómo puedo desenvolverme con él. Aunque al final la familia decida cambiar de colegio, les digo, pero que se lleve, que lo importante es que de esta situación se lleve, lo más valioso es herramientas, tu hija o tu hijo, para poder enfrentarse en otro colegio a otra María o a otro Raúl, porque aparecerán, porque habrá otro con flechas y tu hijo saldrá otra vez con la diana. Me encanta el enfoque que haces porque yo estoy totalmente de acuerdo con que aquí no es cuestión de buscar culpables. Evidentemente, cuando hay un acoso, hay un infractor o varios infractores y hay una víctima. Pero la cuestión no es culpabilizar, sino la cuestión es resolver ese conflicto. Y si es posible, el acercamiento de posturas muchas veces es muy útil porque permite a, a esos acosadores darse cuenta del efecto que están produciendo. Muchas veces no son conscientes de las consecuencias que tiene su actuación hasta que no se les hace ver, ¿no? Y por otro lado, como tú muy bien decías, a la víctima, a la persona acosada, el darle herramientas para protegerse, para ser capaz de sobreponerse a determinadas situaciones y que eso no le suponga una secuela de por vida, ¿no? Que no le estigmatice de forma que siempre vaya a pensar que esté en el entorno que esté va a ser acosado, ¿no? Así es. ¿Y qué hacemos? Porque además esto lo tengo muy reciente, hace como 2 o 3 semanas. ¿Qué sucede cuando hay un grupo de niños en concreto? Siempre hay uno que es más líder, ¿no? que lleva la voz cantante, arrastra al resto por determinadas situaciones. Y este niño es el que siempre es llamado a dirección o al jefe de estudio, siempre tiene tal.
los padres son llamados al despacho constantemente, pero la familia, o sea, estos padres minimizan el comportamiento. Se están dando cuenta que cada semana o cada 15 días está siendo amonestado el niño, pero como que el suyo no es así. A mí esto me preocupa también, Juan. Me preocupa cuando el padre, o sea, cuando la familia no es capaz. Siempre he dicho, no vamos a demonizar a ningún niño, pero es importante, ¿no? Que yo como madre sepa también qué clase de hijo tengo, cuál es su comportamiento cuando sale al mundo, qué responsabilidad tengo yo ahí, qué hago con estas familias, Juan, porque a mí esto me sobrecoge de verdad cuando me están diciendo estos padres, es que y aún así la otra madre no lo ve. Eso, el locus de control externo se produce con mucha habitualidad en los adolescentes, pero también, como tú dices, en los padres y madres, que siempre atribuyen la responsabilidad y las culpas a personas o a situaciones ajenas a su propio hijo. Entonces, yo creo que por eso es bueno que haya una intervención, digamos, institucional. Si los recursos del centro educativo no son suficientes y, como tú comentabas, minimizan las consecuencias de la actuación de su hijo o hija, entonces ha de intervenir la Fiscalía. Y la Fiscalía les hace conscientes de que efectivamente esta situación es muy grave, está produciendo unos daños muy concretos, evaluables, y que ellos tienen que responder, no solo su hijo o hija, sino ellos también tienen que responder por la responsabilidad que tienen al respecto. Entonces yo creo que el procedimiento judicial les ayuda de alguna manera a ser conscientes, aunque acabe sin una penalización o con una consecuencia educativa para su hijo o hija, pero les hace mucho más conscientes que la intervención en el ámbito meramente escolar. Vale, y ahora me pongo en situación y hay un caso en concreto que me viene a mí a la cabeza, es, claro, la madre me dice, son insultos hacia el niño, hay un menoscabo en su autoestima, es un nene que ahora además hablamos de un niño entre 7 y 9 años, o sea, para mí un niño muy pequeño para que ya empiece a plantearse su físico, porque los insultos van con que está gordo y es un niño que tampoco no está por encima de su peso. Puede tener, te diría yo sin tener conocimiento y sin saber, igual son 3 kilos este nene, un niño activo que corre, además deportista, pero que le atacan con el físico. Sería motivo ya más que suficiente cuando se ha llegado hasta el director como para poner el conocimiento a la fiscalía. Sí, sí. El que sean ataques verbales, exclusivamente verbales, en mi opinión, no supone el que la conducta sea leve. Muchas veces esos ataques verbales pueden ser muy dañinos y, por tanto, perfectamente pueden ser constitutivos de delito y ser investigables por la Fiscalía. Ahora, hemos de tener en cuenta que el recurso de la Fiscalía solo opera a partir de los 14 años. Cuando son niños menores, la Fiscalía no puede intervenir porque menos de 14 años son inimputables y, por tanto, la Fiscalía no tiene potestad, según la Ley de Responsabilidad Penal del Menor del año 2000, no tiene potestad para investigar estos hechos. Siempre tendrá que ser a partir de los 14 años. Y entonces, si es un niño con 7 años, ¿dónde nos Pues quedamos? ahí la Fiscalía lo que hace es derivar, cuando ya se han agotado los recursos en el ámbito escolar y educativo, derivar a la entidad pública, a la administración, y la administración es la que ha de tomar las medidas. Entonces, el proceso ya lo asume, en este caso, la Consellería. Sí, la Consellería, tomando las medidas de protección necesarias para evitar el daño al menor acosado y las medidas
preventivas suficientes para contener la conducta de los acosadores. Tendrá que ser vía administrativa por consellería. Vale, ¿y esos tiempos son rápidos o son lentos? Esos tiempos son menos rápidos que la vía de la fiscalía y que la vía de la mediación. Lamentablemente, mucho menos. Lentos como que puede ser que en el mismo curso, el curso hablamos como colegio de septiembre a junio, que no se pueda dar solución en ese curso. Depende del momento en el que se produzcan los hechos, pero sí que estamos hablando de meses. Lamentablemente, estamos hablando de meses. Y haces muy bien en remarcarlo porque yo creo que es una demanda desde todos los ámbitos, desde el escolar, desde el educativo, desde el jurídico, el que la administración agilice esa intervención, porque tú bien sabes que una intervención a destiempo es una intervención fallida. Correcto. Y la angustia, y sumado a la angustia de la familia y del niño, que tiene que seguir yendo a ese colegio día tras día, meterse en ese aula tan pequeña y estar aguantando y soportando todas las horas del curso, de clase, los insultos, las vejaciones, el ninguneo. A mí me sobrecoge, a mí me sobrecoge. Yo no, no, no. Me cortocircuita. Te decía, a mí mis neuronas que cortocircuitan ante estos hechos, ¿no? Y otra pregunta quería hacerte que se me plantea también. Vale, el miedo, yo siempre voy al miedo de las familias. Cuando interponen, ¿no? Echan mano de estos recursos que ya no les queda otra cosa que ir a consellería, porque al final los padres, yo escucho, ¿no? Pues voy a poner una denuncia y se utiliza también como que muy alegremente lo de denunciar y nos pensamos que esto es como muy rápido, muy fácil y a la otra persona le va a causar tal miedo y tal pavor que va a cambiar y no es así tampoco. Pero cuando la familia tiene que enfrentarse a esa denuncia, el miedo, lo he dicho antes, porque todavía creo que no me queda claro cómo enfocarlo. Si yo tuviera que hacer una denuncia de esas características, porque uno de mis hijos se ve envuelto en una situación así, yo creo, no lo sé, supongo que echaría mano a muchas herramientas que pueda tener o buscar personas, pero si no sé nada, ¿qué hago yo después de poner esa denuncia? ¿Cómo sigo bajando al colegio a mi hijo? ¿Cómo sigo o cómo se ve afectada mi vida o cómo se ve afectada la vida de mis hijos en ese entorno? Porque aunque echáramos mano a esa mediación, ¿qué va a pasar ahí, Juan? Bueno, yo te puedo hablar desde la perspectiva jurídica y es verdad que yo siempre lo he dicho, yo soy jurista y sin embargo las respuestas legales se quedan muy cortas siempre para solucionar el conflicto y el sufrimiento de las personas. Entonces, esa medida legal que supone poner una denuncia, que supone acudir a la fiscalía o a la consellería o instar una mediación, tiene que ir acompañada de una serie de medidas de carácter social, porque si no, como tú dices, al final la persona y la familia quedan desamparados, ¿no? Yo creo que han de ir de la mano las respuestas jurídicas con las respuestas de carácter social, porque al final lo que pretendemos es solucionar un problema y que estas circunstancias le afecten lo menos posible a ese entorno familiar. Por tanto, solo la respuesta legal no alcanza a solucionar. Efectivamente. Pues seguiremos plantando semillas de valores, seguiremos alentando a las familias a reconocer también, ¿no? qué clase de comportamiento tienen nuestros hijos para poder crear, ¿no? Generar esa sociedad que todo el mundo pedimos y queremos con valores. Yo cuando pregunto en mis talleres cómo quieres que sea, hay una dinámica que hacemos de imaginarnos nuestro hijo del futuro, ¿no? Que vuelve a casa con 30 años, toca la puerta y cómo es, qué características tiene que tener.
y normalmente es ideal, o sea, el que no es ingeniero es médico y el que no casi astronauta, además con una pareja, una casa, unos hijos, unos valores, es ecologista, bueno, hace de todo. Y siempre les digo a los padres, para poder ya tener esto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo hoy en nuestra casa que nos acerque a poder tener estos niños del futuro tan ideales que a mí me encantaría? Pues seguiremos cada uno desde nuestro ámbito, como decía mi entrenadora de disciplina positiva, desde nuestro metro cuadrado, ¿no? Tratando de hacer lo que podamos para contagiar y sumar al otro metro cuadrado. Y yo creo que lo que tú haces, Julia, de difundir, de prevenir, es un papel fundamental, porque el que tanto los niños y niñas como sus familias conozcan el problema del acoso escolar, las consecuencias que tiene para unos y otros y cómo buscar los medios para atajarlo, yo creo que es fundamental para intentar prevenir estas situaciones y evitar que lleguen a situaciones tan desagradables como las que tú y yo en muchas ocasiones nos hemos encontrado. Así es, Juan. Así que bueno, mi metro cuadrado esta vez lo voy a unir al tuyo y que seamos 2 metros cuadrados sembrando semillas, ¿no? de esos valores y mejora para el futuro de nuestros hijos al final. Yo les digo a los padres, vamos a ser egoístas, ya no pienses en el amiguito ni en el vecino, sé egoísta, hazlo por tu hijo y nos irá todo mejor. Exacto. Juan, ¿algo que añadir? Nada, que muchas gracias, Julia, y que encantado de colaborar y que cuentes conmigo siempre para lo que necesites. Pues Juan, muchísimas gracias y seguiremos en contacto, no lo dudes. Un beso.